verso 54. Lucas 12, 54. ¿Lo tienen? Debe ser un cohete que cayó por allá. Dice el verso 54, decía también a la multitud: cuando veis la nube que sale del poniente, luego decís, agua viene, y así sucede. Y cuando sopla el viento del sur, decís, hará calor, y lo hace. Hipócritas, sabéis distinguir el aspecto del cielo y de la tierra, y cómo no distinguís este tiempo. Que el Señor añada bendición a esta palabra. Puede tomar su lugar, por favor. Vamos a tomar unos minutos para hablar entendiendo, bajo el título Entendiendo los tiempos. Todos escuchamos las noticias, o por lo menos la mayoría estamos escuchando las noticias de todo lo que está ocurriendo. Y cuando digo ocurriendo, no solamente hablo de noticias, no solamente es en el Medio Oriente, sino en todo lugar. El capítulo 12 del Evangelio de Lucas es un capítulo donde Jesús está hablando de acontecimientos finales. Este es un libro, o más bien un capítulo en esta parte de este libro, donde se está hablando de profecía, de situaciones que van a acontecer. Pero cuando llegamos al verso 54, hay una pregunta que aparece allí, posiblemente en su Biblia, que dice: ¿cómo no reconocéis este tiempo? Jesús está hablando allí con la gente, porque dice que decía la multitud. No eran 5, no eran los discípulos, no eran 3, era una multitud lo que se encontraba en aquel momento. Y Jesús recrimina la falta de capacidad, sobre todo de los fariseos, de discernir las señales bíblicas, porque ellos demostraban o decían que ellos conocían el tiempo en el cual vivían. Porque como hoy día que alguna gente escucha las noticias y los pronósticos del, ¿cómo se llama el Instituto Meteorológico, donde hablan si va a ser calor, si va a ser mucho sol, si va a llover, etcétera, etcétera? Entonces, en los sistemas tan avanzados se conoce anticipadamente este tipo de cosas. Y los abuelitos, cuando uno estaba pequeño, decían una frase o un lema: mañana oscura. Y yo no sé qué era lo seguro de la tarde, pero era segura la tarde, porque ahí no decían que iba a llover o iba a no llover, decían tarde segura. Posiblemente muchos llegamos a repetir esa frase o ese lema, pensando en que la frase, el que la inventó, estaba diciendo que la tarde era segura de que no iba a llover. Pero ahí no dice en ningún momento que no va a llover. ¿Usted le había puesto atención? Mañana oscura, pero tarde segura ¿de qué? Ahí no dice que no va a llover. Dice tarde segura. Sí, por supuesto, es tarde segura. Pero bueno. Y entonces, estos hombres, aunque Jesús le habla a la multitud, pero también se inclinaba a hablarle a los fariseos, le dice: cuando veis la nube que sale del poniente, luego decís, agua viene, y así sucede. Ellos estaban acostumbrados
a reconocer los tiempos. Pero cuando usted lee el verso 56, dice una palabra un poquito grotesca, dura, porque Él les llama a ellos hipócritas. Ahora, le está hablando una vez más, repito, a la multitud, y Él les dice: sabéis distinguir el aspecto del cielo y de la tierra. ¿Y cómo no distinguís este tiempo? El tiempo que estaba hablando Jesús era el tiempo donde el Mesías había llegado a la nación de Israel. Era su tiempo, era el tiempo donde Él había aparecido, porque Él decía de que el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Traía un mensaje nuevo, un mensaje diferente, un mensaje distinto el Señor. Sin embargo, hay una pregunta que me hacía cuando leía estos párrafos, y es: ¿cuántos de nosotros, porque le habló a la nación de Israel en aquel momento, le habló a su pueblo, le habló a la multitud que estaba ahí, pero eran los judíos? Podía ser que hubiesen más personas, pero en sí eran los judíos, eran los sacerdotes, eran los fariseos, eran los saduceos y al resto de la población que había reunida en aquella ocasión, en aquel lugar. Y Él les hace la pregunta: ¿y cómo no distinguen los tiempos? La pregunta ahora es: nosotros como pueblo de Dios, porque somos el Israel espiritual en estos tiempos, por cuanto Él descendió, vino y pagó el precio, y a través de la sangre del Cordero usted tuvo entrada al trono de la gracia, y por eso está sentado en este lugar, aunque la Biblia dice en Colosenses que estamos sentados juntamente con Cristo en los lugares celestiales. Pero sabemos distinguir los tiempos. Pregúntele al que está a su lado: ¿usted sabe distinguir estos tiempos? Entendiendo los tiempos, no sé si voy a ser corto o voy a ser largo. Voy a declarar la palabra como dijo el profeta Ezequiel en el capítulo 37. Eso, Señor, solo tú lo sabes. Pero hablo de los acontecimientos o lo que está sucediendo en estos tiempos. El calentamiento global o cambio climático está acarreando consecuencias en todo el mundo entero. Y voy a ir bien cerca. Ayer parecía, no estoy muy seguro porque no escuché los pronósticos, pero como que este fin de semana ya no iba a haber tanta agua. Mas sin embargo, un lugar donde no se había inundado, si alguien conoce la carretera de Punta Arenas hacia Guanacaste, está la estación de Recope. Cuando usted llega a la estación de Recope, baja un poquito, unos, no sé si son unos 200 metros más, y hay una planicie. Pues el río allí se salió y más de 20 automóviles quedaron sepultados casi, porque tuvieron que sacar a la gente, hermano, a extraerlos porque el agua se estaba llevando los carros. Situaciones del cambio climático, y cualquiera ve la noticia y toma eso como muy normal, entendiendo los tiempos. El reloj de Dios está avanzando muy rápidamente. Y lo que está aconteciendo en el Medio Oriente, hermano, son avances de ese reloj que está aligerando, porque la Biblia dice que por amor a los escogidos, por amor a usted, diga a mí, sí, a usted, los días se acortarán. Los días se están acortando. Y resulta, mi querido hermano y hermana,
que miramos noticias, nunca había habido tantos asesinatos en esta nación como este año. A las personas o los que hacen este tipo de cosas no les importa si es inocente porque no le preguntan. No se fijan si es niño o niña, si es adulto mayor o no lo es. Ellos simplemente lo que hacen es que exterminan personas. Y miraba lo que ocurrió ayer, hizo 8 días, y cómo ingresaron en la nación de Israel. Y escuchaba varios testimonios y varias noticias de lo que aconteció en este lugar, donde esta mañana leí de un hombre mexicano que él testifica y cuenta que ellos viven allí en la misma frontera, y que cuando ingresaron estos hombres de Hamás, dice que él se dio cuenta y tenía a su novia, tenía un perro y entonces le dijo a su novia: llévese al perro, y se metieron, como decir, en la parte más protegida o mejor para que no ocurriera nada, y él se quedó en su casa afuera. Cuando él vio uno de los terroristas que venía, y cuenta que él lo que se encontró fue un cuchillo. Se escondió detrás de la puerta, y cuando este hombre terrorista ingresó, el resto de la película usted la conoce, agarró el cuerpo y lo escondió detrás de su casa y siguió esperando hasta que apareció el ejército israelí, y dice o testifica de que el ejército o los soldados los fueron sacando y protegiendo de las balaceras, que aún los mismos soldados servían de escudo para sacar de esos lugares a los civiles. Y uno comienza a analizar: Señor, ¿y esto es normal? No es normal, mi querido hermano. Hay mujeres, hay niños ahí en Panamá, en la selva de Darién. Muchos niños han quedado, mujeres violadas. Esto no solamente cuando volvemos a ver al Medio Oriente, sino que en estas partes también nos damos cuenta que estamos viviendo los últimos tiempos. Pero la pregunta es: ¿entendemos realmente lo que estamos viviendo? ¿Cómo estamos nosotros viviendo en estos días? ¿Qué estamos haciendo? Mi hermano Eduardo ahora, al terminar, dijo lo que usaban los sacerdotes cuando se vestían, y en la frente decía: santidad a Jehová. Y la Biblia dice en el libro de los Hebreos que sin santidad nadie verá al Señor. Y el libro de Apocalipsis dice: y el que es santo, santifíquese todavía. Dicho de otra manera, usted y yo, a pesar de que pensamos que estamos bien, tenemos que seguir santificándonos día tras día, mi querido hermano. Usted que me mira a través de la cámara, la Biblia escribe y dice claramente que Dios desea que usted se santifique, al igual que los que están en este lugar o estamos en este sitio. Pero ¿qué estamos haciendo? ¿Entendemos los tiempos? Hay gente que está viviendo como que esto no pasa nada, como que esto no es. Hay personas que están viviendo allí unidas al mundo. Hay gente que no entiende la escritura y está descuidada, como las 5 vírgenes insensatas, y se van a llevar una gran sorpresa en algún momento. Hay veces que a las personas no les gusta que se hable de la segunda venida de Cristo, porque tal vez les asusta, pero es que la segunda venida de Cristo tenemos que hablarla, porque esto está a las puertas. Y ahorita le voy a hablar de lo que dice el Salmo 83. Escuchaba un predicador que hablaba inclusive de Jeremías 49, donde hablan de profecías.
que son guerras que van a ocurrir antes de la batalla del Armagedón. Y la batalla del Armagedón va a ser al final. Eso indica que estamos a las puertas del rapto o el arrebatamiento de la iglesia. Y el que esté durmiendo en los laureles se va a quedar aquí, con fiesta o sin fiesta, se va a quedar aquí. Si está jugando con el mundo, se va a quedar aquí. Porque o nos santificamos, queremos más de ti y queremos ver tu gloria. Hay gente que depende de un lugar. Hay gente que depende de personas. Hay personas que van a un auditorio y esperan que allí pase algo. Nunca va a pasar nada en tu vida si tú no te consagras a Dios. Pasan los demás, la gloria de Dios los inunda a los otros, pero si nosotros no nos santificamos, no va a haber ningún tipo de cambio. No podemos estar entretenidos en cosas que no acarrean bendición, hermano. Hay veces, por eso Jesús dijo, entendiendo los tiempos. Una vez una persona me dijo, pastor, ¿y cuándo hace vigilias? Y yo casi le pregunto, ¿y cuándo viene usted a orar? Que yo nunca le veo. Porque me está diciendo para los demás. Vivimos tiempos complicados, tiempos difíciles. Trabajamos como que el Señor fuera a venir dentro de muchos años, pero tenemos que estar preparados, como si fuera a venir hoy en la noche. ¿Por qué? Porque, hermano, hay gente que menosprecia la palabra. Hay personas que aún hasta se burlan. Hay personas que pueden ir a las iglesias cristianas, pero no creen lo que dice esta palabra. Lo hacen por tradición, como antes de los 17 años lo hacía yo en una religión por tradición. También iba, no entendía nada, pero ahí iba. ¿Por qué? Porque estaba acostumbrado a ir todos los domingos. Pero era una tradición. No era porque comprendía realmente. Hoy día comprendemos un poquito, mi querido hermano y hermana. Y por eso cuando hablamos acerca de los 40 días de ayuno y oración, lo mencionábamos el lunes. Si yo no puedo ir a un congreso, eso no me impide que la gloria de Dios llene mi propia vida, porque no es en un congreso. Ahí se puede manifestar Dios, pero Dios se va a manifestar donde tú te encuentres, porque Él desea bendecir tu propia vida. Y no es solamente en un congreso. Ahí bendice, pero en tu casa, en tu cuarto, en tu trabajo, Dios siempre te va a bendecir. Dios no tiene limitaciones, y no es que tengo que estar en un exclusivo lugar, pero sí le pone atención a cómo me conduzco en la vida. Porque si nos olvidamos de Dios, hermano, o si nos olvidamos de los tiempos que estamos viviendo, esto es tan fácil y tan sencillo. Noé predicó muchos años y nadie le quiso creer. Pero llegó el momento cuando la puerta se cerró. Nunca había llovido sobre la faz de la tierra. Y cuando comenzó a llover, la gente le tocaba la puerta. Pero cuando Dios cierra la puerta, no importa que usted sea hijo de su mamá, si no estuvo adentro de la barca o el arca, vendrá el sufrimiento. Porque una vez después, difícilmente se alcanzará la salvación.
Libro de Mateo. Primero tal vez le hablo de Romanos capítulo 1, donde todo lo que uno mira y las leyes a nivel mundial que se promueven, pero ahí en Romanos 1, no voy a ir a leerlo, pero en Romanos 1 habla que los hombres o los seres humanos despreciaron a Dios, aún cambiaron su naturaleza. Y eso no es nada nuevo lo que está aconteciendo, lo que ha acontecido porque desde hace años ocurre, pero cada vez se ha ido soltando más. Pero donde sí quiero ir, amado hermano, es al capítulo 24 de Mateo. Capítulo 24, verso 32. Aquí dice, de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Hay una profecía metida allí. Y una de las partes interesantes que aparece aquí es, os digo, verso 34, que no pasará esta generación. Está hablando de la generación que va a empezar a contarse desde cierta ocasión o desde cierto momento. Una generación, según el salmista en el Salmo 90, verso 10, dice que consta de 70 años y los más robustos 80. Usted lo puede leer allí en el Salmo 90, 10 si quiere. Pero aquí está diciendo eso, que debemos aprender quién es la higuera y cómo es que de sus ramas brotan las hojas. Y agregan el verso 33, una vez más lo leo. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca las puertas. Si tuviera que ir a Mateo 25 y hablar aquí de las vírgenes, diría, las 5 vírgenes sensatas sabían esto. Y las 5 vírgenes sensatas sabían que la venida del marido estaba a las puertas. Ahora, ¿de qué estamos hablando cuando decimos esto? La señal más contundente que estamos cerca del fin es esa profecía cumplida de la higuera. En 1948, con la proclamación de Israel como nación soberana e independiente, se cumplió esta profecía y la higuera comenzó a florecer. Y Jesús dijo que no pasaría esta generación sin que los acontecimientos apocalípticos que Él describe aquí en Mateo capítulo 24 se cumplieran. Por eso una generación consta de 70 a 80 años. Si usted quiere y es bueno en matemáticas, saque la cuenta cuando se cumple. Ahora, alguien puede decirme, sí, pero es que el apóstol Pedro escribe que para el Señor un año es como un día, o 1000 años es como un día y un día como 1000 años. Sí, también eso dice la palabra. Pero aquí me dice, conoced que está cerca las puertas. Me está advirtiendo, cuando vea todas estas cosas, conoced
que está cerca a las puertas, porque no pasará ahí de donde nace esa generación en el 48. Él no estaba hablando de los momentos cuando él declara esa palabra a los judíos. Él estaba hablando que cuando la higuera floreciera, una palabra profética que iba a venir a cumplirse exactamente en el 1948. Ahí es donde se cumple. Y si usted leyó el mensaje del primer ministro de Israel, que algunos me lo habían pedido, pero él comienza a hacer una recopilación de por dónde han pasado la nación de Israel. Había desierto. En realidad lo que les dieron fue puro desierto, pero ese desierto hicieron que eso floreciera, produce. No tenían tierra. Ahora, cuando nosotros miramos qué es lo que está aconteciendo y por qué acontece estas batallas o esta guerra, porque hermanos, los palestinos lo que quieren es quitarle el territorio a Israel y que Jerusalén sea su capital. Sin embargo, si vamos al Antiguo Testamento y cuando Dios le da la promesa a Abraham, y cuando David, más años adelante, cuando David toma y pone como capital de Israel a Jerusalén, no existían ni Gaza, ni Cisjordania, ni existían ninguno de estos personajes de Palestina. Palestina vino a ser formada muchos años después. Jerusalén siempre ha sido, según la Escritura, la capital de Israel. Y aunque le costó, pero el primer ministro hace, como dije, una recopilación y escuchaba a alguien que decía que no se debía orar por Israel, sino simplemente para que se convirtieran, porque no había gente convertida. Pero yo me encuentro en la palabra cosas donde el Señor habla y dice que nosotros, usted y yo, tenemos que orar por esta tierra. Es la tierra donde Él vino a nacer, es la nación que Él le dejó a ellos. Lo que está ocurriendo en el Medio Oriente son señales. Dice Romanos capítulo 13. Romanos capítulo 13, versículo 12, declara lo siguiente: la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Hay una advertencia aquí. Mire, a Dios no le preocupa si usted y yo creemos. Dios no le preocupa eso. Dios envió a su Hijo y hizo el sacrificio, y Dios no tiene que hacer absolutamente nada. Al que le debe preocupar el ser salvo es a usted y a mí, no a Dios, porque Dios hizo todo. Dios envió a su Hijo, entregó a su propio Hijo. Ahora, si nosotros lo creemos, si lo aceptamos o no lo aceptamos, será problema nuestro. Si nos volvemos indiferentes y simplemente escucho yo la palabra y para mí no me toca y yo no le hago caso, pues siga durmiendo de ese lado, porque el día que se quede aquí en la tierra, entonces ahí se va a arrepentir y lamentablemente será muy tarde. Y ahí olvídelo. Pero la noche está avanzada. Nunca nadie se había atrevido a hacer lo que hicieron estos terroristas. Israel tiene capacidad para destruir.
cierta cantidad, ahorita no la recuerdo porque hasta eso lo leí, cierta cantidad, el escudo de hierro que ellos tienen. No crea que es que todos los cohetes que les tiren los van a poder destruir. No es así. Ellos tienen unas baterías que es demasiadamente caro el sostenimiento de esas baterías, que los tienen en lugares estratégicos. Creo que son 24 cohetes que tiene cada una de esas baterías que ellos logran lanzar al espacio para interceptar los misiles que vienen para atacarlos. Pero ¿por qué? Si tienen este escudo, ¿por qué los misiles que lanzaron los palestinos o el grupo de Hamas sí penetraron en Israel? Porque se dice que Irán es el papá de la criatura y simplemente usa a los palestinos para que ellos traten de destruir a Israel, porque toda esa gente no quiere a los judíos. Y por más que han tratado de destruirlo, y podríamos citar el imperio romano, el imperio medo-persa y muchos imperios más como el babilónico y como Hitler, pero la Biblia dice en profecía: el que te bendijere, yo lo bendeciré, pero el que te maldijere, yo lo maldeciré. Entonces Israel no tiene tanta capacidad. Hay un arma que ellos están inventando, que están trabajando, y los Estados Unidos es uno de sus aliados que le ha económicamente subsidiado mucho armamento. Y están inventando una arma que es de una tecnología mucho más desarrollada y mucho más cómoda o barata, que es un rayo láser. Lo tenían para iniciar ya con eso en el año 2025, mas sin embargo están tratando de adelantar todas estas cosas por lo que se está dando. Y yo no le puedo decir, lo estuve viendo, pero son unos aparatos que lanzan un rayo láser a los aires y abarcan algunos 20 kilómetros y están con otro tratando de que abarque hasta 300 kilómetros de distancia. O sea que donde viene el misil, ellos puedan interceptarlo. Y ahí especifican todo cómo es que pueden destruirlo. Una tecnología tan avanzada, hermano. Es que Dios a Israel le ha dado mucha capacidad para que ellos puedan defenderse, pero cuando leemos todo esto, entonces es donde quiero avanzar un poquito, porque quiero que vaya al Salmo 83, porque aquí ya leímos en el libro de los Romanos: la noche está avanzada y se acerca el día. Y el consejo que se nos hace a través del apóstol Pablo es que debemos vestirnos con las armas de luz. Pero esto es opcional. Dios no va a obligar a nadie, porque la salvación es personal. Y cada uno de nosotros podemos saber si estamos preparados, sí o no. Porque el venir a la iglesia no le hace que usted sea llevado con Dios. Eso no me hace ser salvo. ¿Qué me hace ser salvo? Bueno, comenzaría a decirle algunas cosas. ¿Qué hace usted en las 24 horas? 8 horas duerme. Muy bien. ¿Cuántas le quedan? 16. ¿Trabaja cuántas? 8 horas. Que no iba a llover. Ahí están los tiempos. Pero 8 horas se trabaja, 8 horas se duerme, nos quedan 8 horas. ¿Qué hacemos con las 8 horas que nos restan? ¿Cuánto tiempo invertimos para orar? Hermano, hay personas que ni siquiera cuando comen oran. Ni siquiera se acuerdan de Dios. Hablo de cristianos.
Cuando se sientan a almorzar o a cenar o a tomar un café, no se acuerdan de dar gracias. Y nos engañamos a nosotros mismos pensando que estamos muy bien. Pero, bueno, eso no es problema porque yo no le puedo salvar ni a usted ni usted a mí. Pero que está avanzada la noche, claro que sí. Una guerra, un acontecimiento que acontece aquí en el Salmo 83. Dice ahí: oh Dios, no guardes silencio y no calles, oh Dios, ni te estés quieto, porque he aquí que rugen tus enemigos y los que te aborrecen alzan cabeza. Verso 3: contra tu pueblo han consultado astuta y secretamente, y han entrado en consejo contra tus protegidos. Créalo o no, Israel sigue siendo la nación de Dios y Dios sigue protegiendo este territorio y a esta gente. Me guste o no me guste, le guste a los árabes o no les guste, le guste a los ateos o no, Dios sigue protegiendo esa región, sigue protegiendo ese pueblo, porque es su pueblo y hay profecía y hay palabra donde quedó escrita que es el pueblo de Dios. Ahora, esto no me tiene que llevar a tener celos. ¿Por qué? Porque usted y yo somos la nación de Israel espiritual también, y la protección de Dios está sobre usted y sobre mí como Israel espiritual. Mas sin embargo, tengo que recordar también algo más, y es: Israel estaba protegida, Israel sigue estando protegida por Dios, pero hay acontecimientos donde hay personas judías que han muerto. Y alguien diría: es que Dios no los guardó, es que Dios no los rescató. Y yo no sé, pero lo único que puedo decir: ¿cómo estarían ellos con Dios? El hecho que vengamos a la iglesia, por eso no nos hace que tengamos una seguridad. Lo que me da seguridad es la relación que puedo tener con Dios, es la cercanía que puedo tener con Él. Y dice aquí, verso 4: han dicho, venid y destruyámoslos para que no sean, ¿qué? ¿Qué es lo que está pasando? No quieren los árabes o algunos que Israel sea nación, aunque fue constituida como nación en el 48, pero no quieren. Israel inclusive podría decir no tiene todo el territorio que Dios le dio, pero es una nación muy pequeña, pero una de las potencias más grandes del mundo también. Verso 5: porque se confabulan de corazón a una, contra ti han hecho alianza. Las tiendas de los edomitas y de los ismaelitas, Moab y los agarenos, Gebal, Amón y Amalek, los filisteos y los habitantes de Tiro. También el asirio se ha juntado con ellos, sirven de brazo a los hijos de Lot, etc. Todo eso que habla ahí son las naciones árabes. Y cada una de esas palabras tiene una traducción: Gebal, Amón, Amalek. Aún cuando si siguiéramos leyendo, hazles como Madián, como a Sísara, como a Jabín en el arroyo de Sison. Está hablando de acontecimientos pasados y lo que ocurrió. Pero esto es una profecía. Se está diciendo en algunos lugares, y hoy lo escuché. Irán le dijo a Israel, Irán ha dicho que él no atacaba a Israel, que él no tiene nada que ver con lo que ha ocurrido estos días pasados, pero sí ha tenido que ver. Y está Irán amenazando. Ayer posiblemente fue donde apareció que Irán dijo: si Israel sigue atacando la franja de Gaza y sigue exterminando a los palestinos, nosotros vamos a ingresar.
Israel está recibiendo ataques de otro lado también, porque hay un grupo que se llama Hezbollah. Pero Irán es uno de los países que las potencias no han podido pararlo por las, ¿cómo le puedo decir? Por el uranio o las bombas que ellos están creando. Ellos siguen haciendo su armamento. Sin embargo, si Irán ataca a Israel, hermano, hay que ponerse con Dios, porque está profetizado. Esto que aparece aquí, lo habremos leído muchas veces, pero esta profecía está llegando el momento para que sea cumplida. En Jeremías, escuchaba un pastor que hablaba de Jeremías capítulo 49 también. Dice, esto tiene que acontecer. Pero el asunto de todo esto que le daba vuelta es, algunos dicen que esto es antes del Armagedón, pero es que la batalla al Armagedón, hermano, está muy después, porque la batalla al Armagedón ya será cuando la iglesia regrese con Cristo a la tierra. Y si yo empiezo a hacer números y a sacar cuentas, llego al resultado final y digo, Señor, yo sigo midiendo mi tiempo con el reloj y con el almanaque mío, pero tú no lo estás midiendo. Y aquí es, o nos metemos con Dios y buscamos de Dios, o nos atenemos a las consecuencias. Dios le ha advertido a Israel muchas veces en el pasado. Y Dios le decía a la nación de Israel, buscadme y viviréis. Pero Israel no hacía caso, se le olvidaba. Y entonces una vez más venían los pueblos contiguos a querer tratar de dominarla. Y los invadían. Hoy día, mi amado hermano, nosotros somos, para cerrar aquí, porque el tiempo no me da, pero hoy día somos el Israel espiritual. Estamos con nuestros ojos centrados y analizando las noticias allá. Y entendemos, porque debemos entender los tiempos, estamos en el tiempo final. Si me hablan de ayuno, tengo que meterme allí. Si me hablan de oración, ahí tengo que estar. Eso que no tengo tiempo, eso que trabajo mucho, eso que no hay, déjeme decirle, se va a quedar metido en su trabajo un día entonces cuando Cristo venga. Eso que no hay tiempo, tiempo siempre hay. Siempre habrá tiempo. El problema es que nuestro corazón está muy largo de Dios y no queremos meternos con Dios. Pensamos que estamos bien, pero eso es un pensamiento nuestro nada más. El diablo está lanzando sus misiles a la Israel espiritual. Y nosotros no nos damos cuenta. Y nos está dañando. Y no nos damos cuenta. Israel se está dando cuenta y se está defendiendo. Pero los cristianos puede hacer que no nos demos cuenta del ataque feroz que está ejecutando, desarrollando el enemigo con la iglesia de Cristo, el Israel espiritual. Ataques, misiles que vienen, que dañan. ¿Por qué digo que dañan? Porque hay gente que comienza a enfriarse, porque hay gente que ya no tiene ganas de orar, porque hay gente que no siente cómo lee la Biblia, porque hay gente que no le gusta ir a la iglesia, porque hay gente que no le gusta que le hablen de Dios, porque hay gente que ni siquiera cuando come da gracias a Dios. El diablo lanza sus misiles. Y poco a poco nos está ahí minando el territorio, nos está dañando y nosotros no nos damos cuenta. Así es fácil, hermano.
Yo que usted, ahora si usted me dice, pastor, es que yo trabajo, está bien, pero yo que usted todos los jueves estaría de primero esperando el culto de oración. Si no ingresa los jueves, ¿cuándo ora? ¿Cuándo? Si llega tarde a los cultos, ¿cuándo ora? Deberíamos de estar a las 8:30, a las 9 de la mañana, aquí buscando el rostro de Dios y orando por la paz de Jerusalén, porque nosotros somos los llamados a ser vallados y colocarnos en la brecha. Pero si no lo hacemos, ¿cuándo? Jesús dijo, por el fruto serán conocidos, no por lo que tanto hablemos. 40 días de ayuno, nos unimos a este grupo de toda nuestra familia. Pero hermanos, los altares hoy día casi pasan vacíos. Muy poca gente es la que viene a orar. Y alguien puede decirme, es que yo oro en la casa. ¿Usted cree que yo nací ayer? A mí me da gusto venir temprano. Yo me deleito en llegar a la casa de Dios. Los jueves estar ahí siempre, los jueves hay cosas, claro que hay cosas que hacer. Todos los días a las 10 de la noche estamos todos los días. ¿Y usted cree que no tengo nada que hacer? Trabajamos con la Junta Nacional, hermano. Hay reuniones, hay que estar aquí, hay que estar allá. Trabajo igual que usted. Tengo familia igual que usted. Pero es que no hay tiempo, es que estamos cansados. ¿Cuántas horas cree que uno duerme a veces? Y usted no me lo tome a mal. Porque hay gente que a veces el diablo lanza el misil, ¡fum! Y ¡plá! Eso lo están tirando por mí. Es que siempre hablando. Siga durmiendo a ese lado y deje que el diablo le siga tirando misiles y lo siga pedazando. Porque cuando Cristo venga, yo no entregaré cuentas de su vida. Porque le diría a Dios, yo prediqué la palabra. Yo no puedo hacer que la gente se meta a la brava. Mire, hermano, tiempo tenemos todos. Ahora que usted no puede, yo no entiendo cómo es que nunca se puede meter un jueves. Nunca. Y no entra y no me lo pide, pero yo se lo mando. Yo le mando la oración. Yo, Señor, le mandé la oración. Si oró o no oró, yo desconozco. No es problema mío. Que aparecen los dos cosillos ahí en celeste. Ni lo sumo ni lo resto. Que aparece en el canal de que tantas personas ingresaron. A veces me sorprendo. Porque son muy poquiticas y con los dedos de la mano los cuento. Pero, hermano, los tiempos están difíciles. Cierro diciéndole esto. Israel siempre clamaba a Dios y Dios le contestaba. Nosotros le queremos pedir y le pedimos todos los días a Dios, y a veces queremos un milagro y queremos la bendición de Dios, y eso es bueno. Pero ¿cuánto tiempo estoy con mi papá? ¿Cuánto tiempo paso con mi papá? Digo, yo sé que mi papá nos bendice, pero si yo no paso tiempo con él, ¿cómo puedo pedir tanto? No puedo estar pidiendo tanto, hermano. Pero que Dios nos ayude y tenga misericordia de todos nosotros. Si usted escucha las noticias que Irán está atacando a Israel, y aunque no lo escuche, tenemos que estar con Dios. Vuelva a ver al que está al lado suyo y dígale, Dios te ama y desea lo mejor para ti. Dios lo que quiere es bendecir tu vida. Incline su cabeza, por favor.
La canción decía, clamamos. Le invito a ponerse sobre sus pies. Vamos a tomar un momento para clamar. Debemos clamar. No podemos hacer más. Pero la Biblia dice, pedid por la paz de Jerusalén, que sean prosperados los que te aman. Sea la paz dentro de sus muros y el descanso dentro de sus palacios. Por amor de mis hermanos y mis compañeros diré yo, la paz sea contigo. Levante una oración. Dígale, Señor, acuérdate que somos polvo. Dios, esta mañana no queremos pedir por nosotros. Debemos conocer los tiempos. Sabemos que los tiempos que estamos viviendo son los finales. Y tú declaraste, Dios, que no pasaría esta generación si nosotros somos sabios y entendidos, Dios, y sacamos cuenta, Señor. Podemos percibirnos de que el final de esa generación, de cuando brotara la higuera, está llegando a su final. De que este tiempo es un tiempo profético donde se está cumpliendo tu palabra. Miro, Dios, y escucho cómo la nación de Israel, cómo el pueblo judío, a pesar de que siguen esperando al Mesías en su mayoría, pero ellos tienen plena confianza. Ellos posiblemente, Dios, como cuando Moisés estaba en la tierra de Harán, ellos clamaban, Señor, porque estaban siendo oprimidos por el adversario. Y tú, Dios, escuchaste y por eso llamaste a Moisés en aquel momento. Y Moisés fue para libertar, para sacar de Egipto. Pero tiempos o años después eran invadidos de tiempo en tiempo, cuando ya habían sido constituidos como nación o como pueblo, donde tú les habías entregado una tierra. Señor, cuando tú le profetizaste a Abraham, y cuando Abraham llegó a aquella tierra, y cuando Dios, José cruzó el mar, y luego con Moisés, y luego cruzó el Jordán, y entraron para tomar posesión de la tierra prometida. Era la tierra que tú les habías dado a ellos, tierra que fluía leche y miel, está profetizado. Pero Dios de gloria, esa tierra, Señor, tú le marcaste los límites. No existía Palestina y no existía muchas otras naciones, que con el paso de los años muchos imperios y muchos hombres han querido exterminar a tu pueblo, exterminar esta nación, Señor. Mas sin embargo, aquel que no crea, solamente que se limite, Dios, a observar y a leer la historia de cómo tú has libertado, has guardado, Señor, en la Segunda Guerra Mundial, en aquel acontecimiento cuando Alemania quiso exterminar a todo el pueblo judío. No pudo hacerlo, Señor. Y aunque mató más de 1 millón de personas,
no logró exterminarlo. Y cuando Israel se formó como nación, aún ahí, Señor, hubieron guerras. Y en los años 60, en la guerra de los 6 días del Yom Kippur, allí varias naciones aliadas vinieron contra ellos. Y varias naciones árabes, Señor, que se unieron, no pudieron derrotar a Israel. Es que Israel es tu pueblo, así como nosotros somos tu pueblo. Y esa tierra bendita, Dios, los hombres hoy quieren quitársela. Y hay una lucha y hay una batalla, porque no quieren reconocer que eso tú se lo entregaste a ellos. Y están, Señor, tratando de liquidar. Y hay naciones y hay países alrededor de ellos que de igual forma no quieren la paz, que siguen batallando para eliminar este pueblo y esta nación. Mas sin embargo, el mundo no ha querido creer, y aún hoy día sigue sin creer. Israel es tu pueblo, ese territorio está protegido por tu mano. Y nosotros hoy nos unimos para orar, para clamar por la paz de Jerusalén, porque el salmista lo escribió de esa manera, que orásemos por la paz de Jerusalén. Señor, hay situaciones muy conflictivas, están viviendo un tiempo muy difícil, Dios, y su escudo de hierro está siendo vulnerado en algunos momentos. Mas sin embargo, ellos siguen llamando del exterior a muchos hombres y mujeres que están llegando para ser parte del ejército de esta nación. Nosotros somos el ejército espiritual. Nosotros somos el ejército espiritual que tenemos, Señor, que ser llamados de todo lugar, de los confines de la tierra, para colocarnos y estar allí enfrente, Señor, para ser vallados, colocándonos en la brecha. Somos el ejército espiritual, somos el ejército en esta época, en estos tiempos, que debe estar, Señor, defendiendo tu nación, defendiendo tu pueblo, defendiéndonos a nosotros mismos, defendiendo la iglesia de los ataques destructivos, de los misiles que el enemigo envía desde el infierno mismo, Dios. Porque tal vez centramos, Señor, nuestros ojos solamente en lo material y en lo físico, y se nos olvida que en la parte espiritual el enemigo, de igual manera que esos grupos terroristas, tienen sus grupos terroristas espirituales, donde hay demonios, principados y potestades que están tratando de dañar, de destruir nuestra vida. A este pueblo, Señor, este pueblo que está esta mañana en este recinto, como los que nos están mirando a través de la cámara, Dios, ellos también son atacados, ellos también están siendo atacados de alguna manera, y a veces hay disensiones, hay cosas, hay situaciones que aparecen, hay conflictos, hay problemas que aparecen en los hogares y en la familia, y no lo percibimos de dónde son esos ataques, ni qué es lo que está planeando el adversario, Señor, si no lo seguimos mirando como algo natural, como que no va a ocurrir nada. Por eso oramos por la paz de esa nación en el Medio Oriente, pero oramos por la paz también del pueblo de Israel espiritual, Señor, tanto en uno como el otro, Padre, para que el Espíritu Santo pueda fluir y pueda operar, y tú envías tus ángeles, Señor, y sigas extendiendo la cobertura y la protección. Nosotros bendecimos con nuestra boca, porque tu palabra dice que a los que bendigamos, tú nos vas a bendecir, Señor. Por eso, si bendecimos esa nación, seremos benditos de igual manera, porque eso será recíproco, por cuanto tú lo profetizaste, salió de tu boca, y eso es una realidad, porque eso se cumple. Dios, en el nombre de Jesús,
Señor, en el nombre de Jesús, Padre, que el Espíritu Santo, Dios, cada día, así como lo está haciendo con esta nación y así como nosotros estamos orando por ellos, que nos aperciba, que podamos estar apercibidos de estos tiempos, Señor, que estamos viviendo. Si hay alguno, Padre, dentro de todo tu pueblo que esté allí despistado, Señor, que esté indiferente, Señor, nos duele en el corazón, porque tu palabra dice que habían 5 vírgenes insensatas. Todas estaban, eran 10, pero solamente la mitad. Qué duro sería, Señor, que solamente la mitad de tu pueblo sea levantado en el momento que este acontecimiento maravilloso ocurra. Qué doloroso sería que no estemos preparados y que no estemos aprestos y listos. Queremos ser como las vírgenes sensatas, Dios, tener aceite, pero para ello necesitamos caminar de tu mano y estar contigo, Señor. Yo bendigo a tu pueblo, Padre, bendigo a tus hijos, Señor. Dios, el apóstol Pablo escribió y dijo que él estaba persuadido que tú habías comenzado una buena obra en una de las iglesias. Estamos nosotros acá convencidos que tú empezaste una buena obra en cada uno de estos hombres y mujeres y de aquellos que nos miran a través de la cámara. Pero apercíbenos a todos, Señor. Si está escrito que el que es santo santifíquese, queremos santificarnos cada día más. Señor, queremos que nos ayudes a caminar de la mejor manera contigo. Que nos ayudes, oh Dios, por medio del Espíritu Santo, para hablar lo que tengo que hablar y no más de lo que debo, para no hablar lo que no debo, y que nos muestre lo que nos es oculto, para poder, Señor, siempre estar dentro de tu propósito y tu voluntad. Declaro que tus hijos, Señor, serán benditos en el campo y en la ciudad. Que tú le das ligereza y agilidad y destreza a cada uno en sus manos para que pueda desarrollar su trabajo. Que cada uno de estos hombres y mujeres, Señor, sean benditos en su hogar, en su trabajo, allí en su oficina, en su taller, en el autobús, Señor, allí en el consultorio, en cada lugar, Padre. Que sean benditos. Que los hijos de ellos sean benditos en el colegio, en la escuela, en el kinder, en la universidad, en los diferentes centros académicos. Que cada uno tenga lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado, y que mañana tras mañana se abra su oído para oír la voz del Espíritu Santo. Que cada noche cuando recuesten su cabeza puedan descansar plácidamente, Señor, y tú les regales un sueño reparador. Y que cada mañana cuando abran sus ojos puedan levantar esos ojos al cielo para decir: bendeciré al Señor que me aconseja, pues aún en las noches me enseña mi conciencia. Padre, en el nombre de Jesús, bendigo a tus hijos. Declaro una semana de gloria y de bendición. Y que tú nos lleves a nuestros hogares en paz. Guarda a cada uno. Pon tu mano maravillosa sobre aquellos que están padeciendo alguna situación difícil, Señor. Dios, queremos más de ti, como decía la canción. Esperamos esos milagros. Declaramos que los milagros que estamos necesitando son hechos. Son hechos, Señor. Te doy gracias por mi milagro. Dígale a Dios para terminar: te doy gracias por ese milagro. Te doy gracias por ese milagro. Eso que tú estás ocupando, eso que estás necesitando, dile: Señor, yo te doy gracias porque hecho está, hecho está. Dígaselo, dígale al Señor: hecho está ese milagro, eso está hecho. Gracias, Padre, por ello.
En el nombre maravilloso de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús, ponemos en tus manos cada día de esta semana, Señor. Tenemos las reuniones y ese tiempo de palabra y oración cada noche, de lunes a viernes, Padre. Ponemos, Señor, delante de ti a cada una de esas congregaciones, Señor, que día tras día van rotando y les corresponde ese día de ayuno. Y a todos aquellos que de una de otra manera nos involucramos, Señor, aun cuando no nos corresponda. Pero yo sé que tu bendición está sobre tu pueblo, porque tu buena mano está sobre tus hijos para bendición. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén y amén.